Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta primera clase de ideogramas y hexagramas que hemos dado en llamarle a esta serie de encuentros de estudio para explorar el universo simbólico del libro de los cambios de I Ching desde la interpretación de sus ideogramas. Vamos a estar compartiendo, la idea de este curso es tratar de profundizar en los distintos niveles de interpretación que tienen los hexagramas, basándonos un poco obviamente, en la estructura misma del hexagrama y los trigramas que lo componen, pero sobre todo apoyándonos en la palabra china, los caracteres que representan o están asociados como nombre, que es lo que nos encontramos mayormente cuando estamos explorando distintas versiones del I Ching. Nos encontramos con diferentes nombres para las mismas cosas. Entonces, la idea es que estos ejercicios de exploración nos permitan, en el mejor de los casos, desarrollar esa habilidad de interpretación para que no nos tengamos que limitar a una versión en particular del texto, sino que tengamos nosotros también la capacidad, que vamos a ir entrenando, obviamente, la capacidad de obtener más significado a través del análisis del símbolo, porque en definitiva es un lenguaje simbólico. Entonces, vamos a estar hablando un poco sobre los caracteres chinos. A modo de introducción del I Ching, no se trata esto de un curso básico de I Ching. Por ahí, quizás si algunos de ustedes están empezando hace poco a estudiarlo, obviamente que cualquier pregunta que tengan va a ser bienvenida, pero vamos a centrarnos, como les decía, en el tema del análisis de los caracteres. Vamos a mencionar un poco de la historia también del texto, porque tiene que ver también con un poco la historia de los caracteres y cómo ha sido su evolución. Bien, entonces les voy a compartir brevemente esto. Pueden buscar en cualquier texto de I Ching, suele haber alguna introducción más o menos interesante. Les voy a mostrar algo simplemente como para que tengamos una referencia. Esto no es el más exhaustivo de los resúmenes, pero en Wikipedia, por ejemplo, nos habla de la historia como texto oracular, ¿no? Vamos a leer un poquito, dice. Antes de que se escribieran los primeros comentarios del I Ching, durante la dinastía Zhou, que es cuando se conforma lo que sería el Zhou-I, el cambio de los Zhou, era una práctica frecuente en la corte y en la clase ilustrada consultar el futuro mediante tallos de milenrama, es decir, la práctica oracular. Acá hace referencia a la clase ilustrada y la corte, pero en realidad también se ha descubierto que esta es una práctica más extendida, obviamente, que solamente para la realeza, si bien los métodos utilizados quizás podrían variar. De hecho, vamos a analizar más adelante el carácter de I y el carácter de Ching también, y también el carácter que significa adivinación para obtener más información. Básicamente era una práctica, podríamos pensar, de origen chamánico, quizá, en sus primeros manifestaciones, y después se empezó a popularizar. Yo rescato que Confucio, que fue quien le dio gran valor al I Ching cuando se transforma en uno de los libros clásicos, de los 5 clásicos de Confucio, Confucio lo que quería hacer era restaurar, por así decirlo, la cultura. Confucio nace en la dinastía Zhou tardía, y para su época ya la cultura estaba a su criterio en decadencia. Entonces él, como restaurador, va a buscar a los orígenes de la dinastía Zhou, va a buscar los textos clásicos, entre ellos el libro de los cambios, el clásico de los cambios que pasa a ser, para tratar de traer de vuelta a su esplendor la cultura que estaba en su momento en decadencia. Entonces, no es que el texto sea específicamente confuciano, tampoco se podría decir que es taoísta. Hay una religión o un sistema de creencias popular en China que no se asocia ni al taoísmo, ni al budismo, ni al confucianismo, sino que es propio, nativo, se le llama como la religión o el culto popular de China. Podríamos pensar que pertenece más a esas manifestaciones. Entonces, bueno, lo que se ve ahí, por ejemplo, es un caparazón de tortuga, la base del caparazón de tortuga, en donde estaban inscriptos algunos de los primeros caracteres de los cuales se tiene registro.
Se sospecha, ya vamos a hablar más en detalle de esto, pero se sospecha que el uso de los caracteres estaba ya ampliamente difundido en la antigüedad, pero obviamente por el tema de los materiales y la conservación, los más antiguos caracteres están en huesos planos, principalmente eran la parte de abajo, el vientre de las tortugas o escápulas de animales grandes también, que ya nos da una idea de la antigüedad que tiene este sistema de creencia. De hecho, se dice que los registros de caracteres más antiguos pertenecen a registros oraculares de la dinastía Shang. Bien, entonces es necesario hablar un poco también de los caracteres cuando estemos hablando de I Ching, porque de acá también van a salir muchos elementos. Obviamente que vamos a familiarizarnos, si se quiere, con la estructura interna, por ejemplo. Vamos a conocer los trigramas y las correspondencias, por ahí, si no las han estudiado todavía, bueno, quizá podamos repasar un poco de esto, lo vamos a mencionar, de esto siempre hay más información que se puede obtener. Si tienen dudas o preguntas sobre los métodos de consulta también, cualquier pregunta es válida, pero siempre vamos a estar centrándonos en la obtención en indagar acerca del significado del símbolo. Y bueno, sobre los hexagramas, la idea es ver en esta primera serie de encuentros, en estos primeros 4 encuentros, los 8 hexagramas principales que se construyen duplicando los trigramas que fundamentan, que son los bloques de construcción del I Ching, y después, si el grupo acompaña, vamos a seguir profundizando entonces en el resto de los hexagramas. Siempre hay, y también quizá otros aspectos que vayan surgiendo, pero la idea es que estamos trabajando entonces con un texto, podríamos decir, originado sobre una base de una práctica oracular, en la cual se va generando un texto como una suerte de compendio de símbolos y sus interpretaciones que se utilizaba para hacer una lectura de lo que se obtenía en esa práctica oracular. Esa práctica oracular estaba muy difundida en la cultura china antigua, tanto en los altos escalafones, podríamos decir así, en la corte también. Se dice que consultaban, incluso según el grado, el rango que tenía en la corte era el tamaño de las varillas con las que podían entrar a consultar, y obviamente que estas prácticas fueron evolucionando. Lo de los caracteres inscriptos en caparazón de tortuga no es algo que se sigue utilizando hoy en día, pero sí es un registro histórico que nos da un poco la antigüedad. De hecho, al respecto del caparazón de tortuga, se cree que la forma en la que se obtenían las lecturas de las líneas antes del método de las varillas era generar como unas pequeñas incisiones, como unas perforaciones en el caparazón de la tortuga. Eso se arrojaba al fuego y el fuego hacía que se dilatara. Entonces ahí es cuando se quebraban y se formaban estas fisuras a partir de esas incisiones, y se obtenían las líneas enteras o líneas partidas que después se interpretaban como líneas yin o líneas yang. Eso es como un dato anecdótico de uno de los usos antiguos también de estas prácticas oraculares casi más chamánicas. Después evolucionó a el método de las varillas de Mildenrama. Hay que entender también que la cultura china, cada cosa tiene su nivel de significado, es decir, la planta en sí no es cualquier planta, cada planta tiene sus atributos especiales, y posteriormente también se inventó y se popularizó el método de las monedas, que después, si quieren, hablamos un poco acerca de los métodos de consulta. Pero importante como para tener una idea, vamos a empezar a hablar entonces primero de los caracteres chinos. Para mí, lo ideal, el objetivo quizá de estos encuentros de estudio en forma de taller también sea que cada uno de ustedes aprendan a tener quizá una interpretación o manejar, ¿por qué no?, las múltiples interpretaciones. Entonces, bueno, tenemos el carácter de Chien, como habíamos dicho. Este es la escritura en bronce a la derecha, que es la que usa Alfred Huang, el texto que vamos a estar tomando referencia. Esta es la escritura, digamos, de los Han-Shi también, los caracteres, perdón, me fue. Y acá está el hexagrama en sí, que son las 6 líneas enteras que simplemente representan 6 líneas yang. De hecho, Chien también podría ser perfectamente solo 3 de estas, o sea, tenemos 3 yang abajo o 3 yang arriba, y cualquiera de estos 2 trigramas se llama Chien, y la suma de los 2 se sigue llamando Chien. Veamos abajo la evolución, un poco distintas versiones de este mismo carácter. En algunos queda de manifiesto, por ejemplo, el brote
de hierba arriba, en algunos queda manifiesto con esta idea del sol, abajo quizá puede haber una figura quizá de agua, ¿no? No se entiende bien. Este sí, por ejemplo, el que está bien, les voy a mostrar, bien claro acá sí se ve bien el brote abajo que está como empujando para salir hacia afuera, y acá a la derecha empieza a formarse cada vez más clara la idea de un algo que está como este gancho que decía también Yabarí, o una mano que aparece. Bueno, yo le voy a dar mi propia interpretación, basado también quizá en unos significados un poco más modernos. No estamos diciendo que el original sea el único y el correcto. Acá hay una tendencia a creer en el estudio de lo chino que lo más antiguo es lo más correcto o lo más superior. Y tendríamos que pensarlo quizá como, también como algo evolutivo que va cambiando de forma, como lo es el mismo libro de los cambios. Entonces, de Chien, les voy a ir leyendo, esto está en inglés, pero les voy leyendo. Si uno va al diccionario coreano, japonés, chino, vietnamita, que es CJKB, uno puede entrar con este carácter y va a decir sequía, seco, de secar, o vaciar, como si uno tomara agua o succionara algo, el cielo, el emperador, el principio calentador del sol, lo que penetra y lo que fertiliza, o el principio generativo también asociado a lo masculino. Bien. Hay otras versiones de este carácter más antiguas que la que estamos manejando, pero está esta idea de un exceso de energía yang, si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de la medicina, tiene un exceso de yang que termina consumiendo el yin, si está solo desequilibrado, pero también es como el principio del yang, de la energía celestial del sol, también. Entonces tiene que ver con esto, con lo penetrante, un calor que penetra, que fertiliza, también como principio masculino, que seca, también asociado al amanecer. Ahí estaba esa figura del sol caliente, y al primer hexagrama. Si uno va a la descomposición de los caracteres, esto lo van a ver si quieren en la página Hanzi Yuan, que sería como la etimología de los Hanzi, de los caracteres. Puede estar asociado también, acá está como una persona, también aparece el radical de persona, puede estar asociado a tanto el amanecer como el atardecer. Y este gancho que aparecía a la derecha, hoy en día significa chi, que sería algo así como pedir, como una petición o como una súplica también, y está asociado con el carácter de chi, que ya vamos a hablar del carácter de chi, que son estas tres líneas horizontales que alcanzan a ver, si bien la de abajo tiene como ese gancho. Se dice que representaba originalmente el vapor saliendo, como la niebla saliendo de la tierra y ascendiendo al cielo, formando las nubes. Ellos veían el chi, chi significa aire, significa energía vital, significa hálito, significa vapor también. Entonces es algo que va ascendiendo desde la tierra hacia el cielo, tiene ese movimiento ascendente, pero también representa el vapor, también, o el oxígeno, el aire, la energía, todo eso representa chi. Dentro del carácter entonces de pedir está, bueno, otros componentes que tienen significados por sí solos, pero acá no nos son tan interesantes, y vamos a ver en una de las versiones antiguas del carácter Chien aparece otra forma de esta curva que también dice una persona arrodillada, ¿bien? O algo secreto, misterioso, oculto, pequeño, diminuto también. Pero me quedo con la idea de la persona arrodillada, la persona que está pidiendo algo. ¿Quién puede ser que esté pidiendo algo? ¿Quién puede ser que se esté arrodillando? ¿Y ante quién? ¿Y de qué manera? Bueno, eso tiene que ver, vamos a ver, tiene que ver un poco con la idea del libro de los cambios. Bien, las otras caracteres ya los vamos a analizar más en detalle. Entonces, como les decía, en la parte izquierda se puede descomponer de muchas maneras distintas. Ya estuvo Daniel mencionando la interpretación de Yabarí, yo voy a hacer como otra interpretación también. Por ejemplo, esto en la tipografía actual podría interpretarse como, si bien en los caracteres antiguos hacía referencia como a la hierba o algún brote, también puede hacer referencia a algo que está completo y perfecto, y también con la idea del sol naciente, Sao, que significa la mañana también, o algo temprano también. Entonces está también acá en Sao la idea del sol que se está elevando de alguna manera. El sol representa también la continuidad, el tiempo, representa el día también. Para decir qué día se utiliza el carácter del sol también. Y en otra versión más antigua aparecen desglosados diferentes, pero es más o menos la misma idea. Entonces hay una energía asociada con el astrosol, el movimiento ascendente. Hay algo acá que está pidiendo, que está arrodillado, y esta parte de arriba vamos a ver que tiene que ver también con el carácter de hierba,
vamos a ver que se puede interpretar de forma diferente también. Entonces, esto, que es el carácter de hierba, se puede radicalizar de distintas maneras. Esto que se ve acá arriba, a la derecha, estos dos trazos, aparece también como una forma antigua, también sao, lo vemos en la palabra té, por ejemplo, o en algunas otras palabras que hacen referencia a las hierbas, se puede radicalizar de esta manera y va a aparecer, por ejemplo, en el carácter de adivinación, haciendo referencia a la hierba de, por ejemplo, la milenrama. Bien, entonces hay una hierba, hay una persona arrodillada pidiendo algo al sol. Esa es una interpretación que yo puedo hacer de esta decomposición de significado. ¿Qué dice Alfred Juan? Entonces, analizando el carácter de bronce de la dinastía Zhou, dice: el carácter chino Qian es una imagen de un sol naciente que irradia su luz y energía, Qi sería, y nutre al mundo entero. El antiguo ideograma chino de Qian, que se muestra aquí, representa un sol en el lado izquierdo de la imagen. Esta sería la parte del sol. Sobre el sol hay un brote de hierba con dos hojas diminutas que brotan a izquierda y derecha. Debajo del sol, la raíz de la planta que penetra profundamente en el suelo. O sea, el sol tanto nutriendo, penetrando en la tierra y generando este brote. Del lado derecho, el chi se dispersa desde el sol y se extiende bajo el cielo. De hecho, el carácter chi podría simplificarse mucho con solamente cómo hagamos los trazos de esta parte derecha. En chino, Qian, el iniciar, como traduce Alfred Juan, lo que inicia, no traduce el cielo, sino el inicio, porque también es el inicio representando el inicio de la vida, el inicio del día, el inicio como este sol naciente que da vida. Posee el mismo sonido que la palabra salud, denota salud y vitalidad. En el proceso de creación del mundo, Qian asumió un papel activo como iniciador, brindando la energía yang más pura, la acción más saludable y la fuerza más poderosa para recibir a Kun el responder. Es decir, habla de iniciar y responder, como lo activo y lo pasivo. Esa es la interpretación de Alfred Juan. Esto es un comentario, una nota al pie. Yo lo vi en un programa radial de stream donde se invitaba a esta señora, que una persona china viviendo en Argentina, a que les dijera el significado de su tatuaje a las personas que mandaban una foto de su tatuaje y se los interpretaba. Entonces, fue un programa entretenido hasta que yo me topé con esto y me indigné, internamente me indigné porque dije, esto no puede quedar así. Lo que la señora Gao le dijo como, bueno, nativa china, conoce la lengua china, obviamente mejor que yo, debo hablar chino a la perfección. Pero la interpretación que le dio de el carácter de Qian, le dijo, eso significa seco. Es decir, se quedó solo con la definición, la primera definición, ni siquiera le dio alguna, sino con la primera definición del diccionario, que es seco. Y la persona que probablemente cuando lo eligió, había algo así como, me imagino, principio creativo, vitalidad. Uno le da una interpretación y esta persona se queda con una interpretación que para nada es correcta. Solamente bajo cierto contexto puede ser algo seco, como quien deja algo secarse ante el sol. Por ejemplo, si estoy secando cuero, si estoy secando hierba, ¿no? Pero para nada significa solamente seco. Si quieren, después busquen el programa que dice realmente tu tatuaje chino y ahí le escriben en los comentarios sus opiniones. Pero para mí no hay que quedarse solamente con una interpretación, ni creer que una persona por ser nativa china y hablar el chino va a interpretar el chino antiguo bien. Todo tiene su debido contexto. Bien, esto es una nota cultural al pie. Ahora, si vamos a Kun, vemos también el hexagrama Kun, compuesto de 2 veces el trigrama Kun, que ya en los caracteres antiguos aparece casi en su forma de trigrama, ¿no? Como 3 líneas partidas, como algo que se abre para recibir, como la tierra fértil que se abre para recibir, por ejemplo, una semilla. Van a aparecer, bueno, este compuesto semántico donde está lo que representa la arcilla o la tierra propiamente dicha y la extensión del campo. De hecho, este carácter, este radical es muy parecido a la palabra atián, a un campo atravesado desde principio hasta el final. Y aparece esta otra versión donde hay 2 elementos arriba, que parecieran 2 personas saltando como para pegarle una pelota de vóley, que es una escuadra, representa una escuadra, un elemento de medición. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque también el cielo, se dice, es redondo y la tierra es cuadrada. Redondo simbolizando lo cíclico, lo que se repite, como el ciclo del día y la noche, y cuadrado en su extensión representando los puntos cardinales. Entonces,
Si hacemos este mismo ejercicio de interpretación, Kun en el diccionario como un signo adivinatorio significa la tierra, también principio femenino o el trigrama Kun. Tradicionalmente tenía esta idea de lo que cede, lo que obedece, se habla de la sumisión o la obediencia también, porque responde a ese principio activo que es el cielo, y se puede descomponer entonces en esta componente que es tú, que hace referencia como a la arcida. También a mí la arcida me gusta mucho por su significado alegórico de aquello que viene un principio activo creador y le da forma, que lo tenemos también en la cultura judeocristiana, y el carácter que hace referencia a la extensión. Entonces, y en esta otra versión más antigua aparece fan, que más allá que hoy en día es un apellido muy común en China, significa un instrumento de medición, también como representando lo cuadrado o una región. Bien, entonces tenemos estas dos posibilidades, uno más antiguo que el otro, pero en sí, si ustedes ven este carácter, yo lo que interpreto o lo asocio mucho también a un campo, que es, es un cuadrado dividido a su vez en 4 secciones, como los campos de cultivo que se dividían en secciones, por ejemplo, un campo de arroz o un campo para cultivar, para arar, por ejemplo, y también se dice que viene del carácter del sol atravesado por una extensión, como teniendo esta idea de el sol moviéndose o el movimiento del sol a lo largo o a través de la Tierra. Y Fan, como les decía, esta idea de lo cuadrado. Con esto, Juan, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, aquí se representa el antiguo ideograma chino Kun. El carácter chino Tu, que está a la izquierda, se encuentra en el lado izquierdo y un poderoso trazo vertical se coloca del lado derecho. Este es el trazo vertical. El trazo vertical atraviesa el medio de un campo, lleva el sentido de extensión, como desde acá hasta allá, como de horizonte a horizonte. En el I Ching, Kun representa la cualidad de la tierra, la sumisión. Cuando estos dos significados se juntan, el ideograma representa la extensión de la sumisión, o sea, la arcilla que toma la forma que se le da extendido en todas partes, como esta idea de el atributo de la tierra que a todos nos recibe en su actitud sumisa, que también se asocia con lo femenino, con lo maternal. Y también, como decía Daniel, Qian y Kun juntos, los dos, Qian Kun significa cielo y tierra, significa el universo o el cosmos, haciendo referencia como en todas partes. Por ejemplo, en el Qigong, cuando se hace referencia a Qian y Kun, es como en todas partes. Significa tanto en el cielo como en la tierra, que esa frase también la tenemos nosotros en la tradición judeocristiana, como la idea de la extensión del cosmos. Ahora, para agregar algunas cosas más, aparte de esto que estaba mostrando, quería indagar un poco sobre lo que significa I Ching, ya que estamos hablando sobre los ideogramas. I, que es el primer carácter, que es cambio, también significa simple, haciendo referencia a el Zhou I, por ejemplo, el cambio de los Zhou, hace referencia a la adivinación, porque en la dinámica del I Ching están las líneas de cambio que nos van dando los hexagramas mutantes. Cada uno de estos símbolos representa un hexagrama y cada hexagrama a su vez puede estar en movimiento y mutando hacia otra situación. Se dice que en su significado original significaba algo así como cuidar algo, y hoy en día significa algo fácil, algo que cambia también, compuesto del sol, y también abajo, en realidad cuando se forma esto es como un animal también, se pueden ir pensando qué animal puede llegar a ser, un animal que cambia muy fácil también, aunque a veces se puede descomponer como en distintas partes, en la parte de abajo del carácter, puede ser como un cuchillo o algo que envuelve. Bueno, en realidad yo me quedo más con la idea de un animal, ya vamos a ver por qué. Y después Qing es clásico. El Zhou Yi, que es el cambio de los Zhou, tiene ese nombre porque antes también se dice que la dinastía Xia y la dinastía Shang tenían su propio libro de los cambios, pero pasa a ser un texto clásico después de la influencia confuciana. Cuando se agregan todos los comentarios de Confucio, pasa a ser uno de los textos clásicos, y Qing significa entonces clásico. Clásico, que es algo que debe ser estudiado y pasado, es decir, algo que pasa a otro nivel de jerarquía, casi como a ser tratado como un texto sagrado, como el Tao Te Ching, por ejemplo, que originalmente simplemente se llamaba el Lao Tzu. Entonces, ¿qué significa Qing? Este carácter se utiliza mucho en medicina china, por ejemplo, para hacer referencia a los canales que circulan por el cuerpo.
¿Qué tendrá que ver? Uno piensa, bueno, por un lado tenemos el radical que se ve acá en la izquierda de este compuesto semántico, que es como la seda que está acá, se radicaliza y toma esta forma. La seda es un tejido que además es muy resistente y es muy valioso. Y toda la cultura de la seda, la cultura del pueblo chino lo sustenta. Cuando se junta también con la parte derecha, esto puede hacer referencia como a la urdimbre de un telar, o sea, hay un entramado también que está trabajando. Y esta urdimbre del telar también está compuesto de Kong, que esto aparece en Chi Kong, por ejemplo, que significa trabajar, o un trabajador, o un lugar donde se trabaja, un espacio, por ejemplo, donde hay un techo, un piso y una columna en el medio, que se ve acá, y también como un río que circula, como algo que fluye de alguna manera. Entonces, también está como esta idea de río subterráneo, de algo que está circulando por debajo. A mí me gusta como esta idea de interpretar de que estos textos clásicos son entonces como un tejido, como una trama de alto valor, que a través del trabajo de las personas que lo han construido puede fluir de generación en generación, transmitiendo su significado. Sí, diga ahí. Sí, y agrego una cosita más. Fíjense el carácter de I. Fíjense el carácter I. Ese de ahí. Es un Jiangxin. O sea, ese también es un pictograma. ¿Qué podría representar? Es un animal muy relacionado con el cambio. Acá se los muestro con un poquito. Perdón, Pablo. No, está bien, acá está I, arriba, todos estos son I. Y abajo está Chin. A mí me gusta mucho esta de acá. Ahí se nota. La segunda de arriba a la derecha. Es un Jiangxin, o sea, es un tipo 1, es un pictograma. ¿De qué? ¿Qué animal puede ser muy relacionado con el cambio? Bueno, vamos dando pistas si quieren. Estamos en el reino de los reptiles. Los reptiles ya de por sí cambian la piel cíclicamente, pero en este caso es un reptil que tiene... ¿Qué cosa? No, tiene cola y 4 patas. Tiene cola y 4 patas este reptil. Un reptil. Sí. La tortuga. No es una tortuga. ¿Un lagarto? Pues sí, es un lagarto muy particular. Es un camaleón. Camaleón. Un camaleón que cambia fácilmente según la ocasión. Bien, ahora, fíjense, este de acá también, para mí, en esta versión, más que un camaleón, yo vuelvo a ver una persona arrodillada, implorando, con los brazos, con las manos juntas en posición de oración. Quizá estoy dando rienda suelta a mi imaginación, pero es lo que yo estoy viendo. Y en esto, abajo está Qin en sus distintas versiones, bueno, aparecen distintos elementos, como los capullos de seda, por ejemplo, aparece el agua, aparece el lugar de trabajo, pero hace referencia a los clásicos. Los textos clásicos, recuerden, tienen esta categoría de texto sagrado. Bien, entonces, el clásico de los cambios, o el clásico del cambio, es el I Ching, pero podemos ver un poco más de significado en sus caracteres antiguos. Y por último, quería agregar esto, que es el acto de adivinación, Shi, que es adivinación con varillas de plantas, ¿no? O puede hacer referencia directamente a la varilla misma con la que se adivina, que son las varillas de Milenrama. Aparece este radical arriba que hacía referencia a la hierba, como te había dicho, y debajo tenemos el hexagrama, el sinograma del chamán, que puede ser el chamán, mago, brujo, hechicero, distintas interpretaciones, algo relacionado con el mundo de lo mágico, con el mundo de lo místico, con el mundo de lo oculto, ¿por qué no? También con el mundo de la adivinación. De hecho, el chamán tenía un rol muy importante en la antigüedad, en las primeras tribus, se dice, no solamente era como el guardián del conocimiento, después se especializó en el Wu-Ji, que era el médico curandero, pero en principio el chamán guardaba un montón de funciones, ya sea hacedor de lluvia, médico, comunicación con la divinidad, poder dar presagios, etcétera, y después se dice que se fueron especializando, bueno, en la astrología, por ejemplo, en el feng shui, en la medicina, todo eso vienen originalmente de la misma figura que era el chamán. Después se va especializando y hoy en día, bueno, cada una está en una carrera diferente que se puede estudiar hoy de la cultura china, que se forma de dos personas que se están reuniendo bajo un techo. El techo es el Gong, es un palo arriba
un palo al medio, un techo y un piso, puede ser como una tienda, la tienda o la cueva donde el chamán recibía a dos personas juntas, una siguiendo a la otra, que están realizando entonces este acto con varidas. Acá se ven, por ejemplo, se agregan las manos en esta versión antigua, manos trabajando para manipular las varidas. Entonces podríamos pensar en el consultante y el adivino manipulando, generando el acto de adivinación. Bien, entonces, a modo de síntesis, volviendo un poco al origen, yo lo que veo cuando vemos el ideograma de Qian, esto es una interpretación libre, un dibujo que dice, es una persona arrodillada, sosteniendo, pueden ser tanto varidas como incienso. Si fuera incienso es porque también en la cultura china, cuando se rinde, por ejemplo, respeto a los ancestros o a la divinidad, también se presenta incienso, podría ser, y ese incienso, el vapor de ese incienso, el chi, lleva ese mensaje al plano de lo espiritual, a lo inmaterial, o bien moviendo y manipulando las varillas en un acto de adivinación, quizá para pedirle al sol buenas cosechas. Por ejemplo, a esto que se ve a la derecha es el templo del cielo, que ahí sí aparece la palabra cielo. El templo del cielo estaba dentro de, o mejor dicho, a las afueras de la ciudad prohibida donde vivía el emperador en la China dinástica. Él tenía que realizar, el emperador, que era el que conectaba el cielo con la tierra, es decir, armonizaba el plano de lo celestial, lo terrenal con lo humano. Uno de sus roles era pedirle al cielo, pedirle a la divinidad por buenas cosechas. Entonces tenía que ir a hacer su ritual al templo del cielo, presentar ofrendas para que el sol, también representando la energía de la naturaleza, la energía del cosmos, trajera la bendición para las cosechas también. Entonces quizá era el emperador arrodillándose para pedir al cielo por buenas cosechas. Y mientras que el hexagrama de la Tierra, bueno, ahí no pude sintetizarlo tanto, pero sí esta idea de la arcilla, ¿no? Y el sol recorriendo en su extensión el campo, también como aquello que podemos labrar por su docilidad, que puede tomar la forma que nosotros le demos y además nos puede dar alimento. Bien, eso es como un ejercicio libre. Ahora, yo los voy a invitar a los que ya sean usuarios del I Ching, si quieren adelantar un poco de trabajo, a que hagan su propia representación artística, si quieren, de algún hexagrama. Puede ser un hexagrama que les guste, puede ser preferiblemente de alguno de los 8 primarios que vamos a estar viendo, como consigna para que empiecen a jugar un poco. Después pueden ir, si quieren, a estudiar la etimología de los caracteres o los significados actuales en los diccionarios y ir descomponiendo la significación de cada una de sus partes. Bien, pero esto es un poco lo que les quería presentar. No hemos hablado, ni vamos a hablar de mucho más que puede haber dentro del texto, del ideograma, del hexagrama Qian. Por ejemplo, está todo el simbolismo del dragón que mencionó Daniel. Cada una de sus líneas, eso es algo posterior que viene, que se agrega más tarde en la dinastía Zhou. El simbolismo del dragón aparece asociado con el cielo, pero fíjense que el cielo no aparece de forma explícita en Qian, sin embargo, es el significado más común que se le da. Así que bueno, yo espero haberles traído junto con Daniel nuevos niveles de interpretación a estos dos hexagramas. Se dice que el cielo y la tierra, o Qian y Kun, son la puerta de entrada al I Ching, con sus principios Yang y Yin, masculino y femenino, y la idea es que podamos seguir aprendiendo juntos y haciendo ejercicio de interpretación sin pensar que hay una forma correcta y única de interpretar. Bueno, si queda alguna pregunta o comentario, dejo ahí abierto. Sí. Hola Pablo, yo llegué un poquito tarde, pero lo voy a ver diferido. O no sé. Bueno. Fíjense que qué interesante lo dice Pablo, y qué interesante y qué rica que es la lengua china, sobre todo en su escritura también, que nosotros hemos propuesto desde un lugar enunciativo de Pablo, el mío, como una suerte de polifonía, y fíjense que si bien estamos hablando de lo mismo, trabajamos con el mismo material, qué diversidad interpretativa, ¿no? Qué diversidad hermenéutica. Y si suman ustedes diversidad hermenéutica, tiene eso, la lengua china o la escritura china, que hay tanto, sobre todo en estos compuestos no semánticos, hay tanto significado por separado y cuando se junta en una forma que
no sé si notaron la cantidad de valores, matices, incluso connotaciones que tiene cada uno de, y eso que vimos los dos primeros. Seguramente les habrá pasado, como a nosotros, mientras lo hacemos o mientras lo escuchamos, cómo se dispara, ¿no? La imaginación, esas facultades un poco más creativas, simbólicas, el sol, la tierra, los brotes, la fertilidad, el chi, puede ser infinito. Es eso, justamente. Es una variabilidad, es una diversidad, y encima después tenemos que combinar los 64. O sea, puede llegar a ser realmente infinito. Es un festín semántico, es un festín interpretativo, de significado, que nos invita a desglosar una y otra vez el texto. Por eso también consideramos que es importante por lo menos conocer estos caracteres básicos que le dan nombre y no se quedan solo en un nombre. Como dijo Pablo, cielo y tierra. Quizás es muy occidentalizado pensarlo así. Noten todas las implicancias que hay, todos los supuestos que hay dando vueltas para llegar a sintetizar en Occidente como cielo y tierra, dos hexagramas mucho más amplios, más ricos y más complejos en su significación. Bueno, gracias ahí, Daniel, por los comentarios, gracias a los que han estado presentes. Vamos a estar trabajando para abordar al menos en los primeros 4 encuentros los 8 signos fundamentales del I Ching. Y luego, si el grupo acompaña, también avanzar con los hexagramas como una línea posible de interpretación. Todas las preguntas son bienvenidas. Si tienen preguntas, como decía, de interpretación, de métodos de consulta, de lo que quieran, las pueden hacer y las iremos respondiendo. Así que, bueno, quedo ahí atento a los comentarios y nos veremos entonces la próxima. Voy a subir este primer encuentro para que esté disponible y después, si quieren acceder a los otros, agradeceremos su contribución. Pablo, una pregunta. Sí. ¿Las clases las van a seguir haciendo los martes o las pueden hacer más bien los lunes? Ya veremos. Yo tengo unas clases que dar de Chikun y preciso se me cruzan. Mientras que los lunes no tengo clase y entonces ahí me favorece. Si me pueden colaborar en esa parte. Con los que estén ahí contribuyendo vamos a ir coordinando horario y fecha. Listo. Y lo otro, de este también, ¿estás traduciendo algún libro de esta parte? Tengo el de Alfred Juan completo, traducido, y empecé con otro texto pero no llegué hoy a terminar, pero estoy con el I Ching budista, después vamos a hablar un poco de eso si quieren. Si llego a la próxima clase. Muy bueno, muy buena, muy interesante la clase. Muchísimas gracias. Sí, también a los que estén contribuyendo les voy a dar entonces el texto del hexagrama de Alfred Juan, de los hexagramas que estamos estudiando, y del I Ching taoísta de Liu Yiming, para que puedan ver distintas interpretaciones. Bueno, no sé si tienen algo más ahí para aportar, si no vamos cerrando. Gracias por estar presente y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.